¿Alguna vez sentiste que todo el infierno se levantó contra ti y no sabías a dónde correr? ¿Has sentido el aliento frío del enemigo soplar en tu nuca mientras tus fuerzas espirituales estaban al borde del colapso? ¿Y si te dijera que hay un lugar donde el enemigo no puede entrar? Un refugio donde sus flechas no te alcanzan, donde el miedo no habita y donde el mismo Dios se convierte en tu escudo invisible. ¿Lo creerías? Este no es un video más. Este es un encuentro con un misterio divino que no todos conocen. Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte el poder del escondite secreto, un lugar espiritual, impenetrable, donde Dios te esconde no por cobardía, sino para prepararte, sanarte, fortalecerte y protegerte del enemigo que viene a matar, robar y destruir. En los próximos minutos vas a descubrir qué es ese escondite secreto que menciona la palabra, por qué Dios esconde a los que más ama, qué sucede en lo oculto antes de manifestarse la victoria, y cómo puedes acceder a este lugar de cobertura sobrenatural, aún en medio del caos. No te confundas, el silencio de Dios muchas veces no es abandono, es protección. El aparente encierro que estás viviendo puede no ser una prisión, sino un refugio sagrado. Dios hoy te va a mostrar que no estás solo, ni expuesto, que no has sido abandonado. Estás en realidad escondido en su sombra, bajo su mano poderosa, protegido por su amor. ¿Sabías que muchos milagros nacen en el silencio? Que las raíces más profundas crecen en la oscuridad de la tierra, lejos de las miradas, y que Dios muchas veces elige esconder lo más valioso para que no sea destruido antes de tiempo. Y si este desierto que estás viviendo es en realidad el escondite secreto de Dios, hoy vas a mirar tu proceso con otros ojos. Hoy, el Espíritu Santo te va a quitar el velo y te va a enseñar a reconocer su refugio en medio de la guerra. Pero ahora escucha esto con seriedad. Hoy tienes dos caminos. Uno te lleva directo a la bendición. Si te suscribes ahora mismo a este canal, algo maravilloso y sobrenatural puede comenzar a ocurrir en tu vida. No lo digo como una opción más, sino como un acto profético de fe que activa la atención del cielo. El otro camino es ignorar esta señal. Y si decides no hacerlo, algo muy malo podría llegar a tu vida. No porque este canal lo provoque, sino porque estás cerrando tus oídos al llamado urgente del Espíritu Santo. Esta es una advertencia espiritual. Dios habla de muchas formas, y una de ellas es a través de estos mensajes. No menosprecies la voz del cielo disfrazada en una pantalla. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Así que, antes de comenzar este viaje profundo de revelación, escribe en los comentarios esta frase profética: en el escondite de Dios, nadie me toca. Esto activará en tu corazón un compromiso espiritual con esta palabra y con lo que vas a recibir hoy. Y si aún no le diste me gusta a este video, hazlo ahora. No es solo un gesto, es una declaración profética. Al darle me gusta, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar esta palabra a más personas que hoy están desesperadas, expuestas y vulnerables. Tu clic puede ser el canal por donde alguien más encuentre refugio en Dios. Felicitaciones por hacerlo. Gracias por ser parte de esta red de luz. Este canal es un espacio de cobertura espiritual para miles de personas que no tienen una iglesia cerca, o que han sido heridas por líderes, religiones o falsas doctrinas. Aquí muchos están encontrando palabra viva, consuelo y dirección del Espíritu Santo. Por eso es vital que te suscribas para que no pierdas lo que Dios está hablando. Cada suscriptor es un soldado que se alista en el ejército del reino. Suscribirte no es solo para ti, es una forma de decirle al cielo: aquí estoy y no quiero perderme ninguna instrucción.
Hazlo ahora, porque si dejas pasar este momento, puedes perder la palabra exacta que Dios tenía para evitar un ataque en tu vida. Y antes de comenzar, recuerda esto: la penúltima enseñanza de hoy puede tener la clave para romper un ciclo de derrota en tu historia. Así que no te vayas, quédate hasta el final. Este mensaje fue preparado para ti. Ahora sí, paz en Cristo. Escribe esa frase en los comentarios para comenzar con el corazón en calma y el alma abierta. A partir de aquí, nos sumergiremos juntos en una jornada de revelación, donde el Espíritu Santo nos mostrará cómo Dios te esconde para salvarte, transformarte y lanzarte a un nuevo nivel. ¿Estás listo para descubrir el escondite secreto de Dios? Entonces, comencemos. El escondite de Moisés, cuando Dios se esconde para preservar el destino eterno, mucho antes de que Moisés se convirtiera en el libertador de Israel, antes de que su vara abriera el mar, antes de que su rostro resplandeciera con la gloria del encuentro, con Dios en el Sinaí, hubo un momento crucial, donde su vida entera dependió de un escondite. El faraón había emitido un decreto mortal. Todo niño hebreo varón debía ser asesinado. Era un tiempo de opresión, de oscuridad y de sangre. Inocente derramada. El enemigo no solo atacaba a los adultos, sino que iba directo al futuro, intentando apagar la llama del propósito divino antes de que encendiera. Y entonces aparece una mujer, una madre con fe, Jocabed. Ella no obedeció la orden del faraón. Ella obedeció la voz del Espíritu Santo, tomó a su bebé, lo envolvió en una canasta impermeable y lo escondió. Sí, lo escondió. Porque cuando Dios quiere cumplir un propósito, lo primero que hace es esconderte. A veces, el escondite no es cómodo. A veces, es una canasta de juncos flotando entre cocodrilos. A veces, es un lugar que no entiendes, una estación donde te sientes olvidado. Pero escúchame, si estás escondido por Dios, estás más seguro que en cualquier castillo. Moisés fue colocado estratégicamente en el Nilo, y el río que devoraba lo sostuvo. Y el mismo palacio del faraón que había decretado su muerte fue el lugar donde Dios lo escondió, lo educó y lo preparó para vencer a Egipto desde dentro. ¿No te parece impresionante? El mismo sistema que quiso matarlo fue obligado por Dios a alimentarlo. El mismo enemigo que quería destruirlo terminó sirviendo al propósito eterno de su vida. ¿Y tú? ¿Qué estás viviendo hoy? Estás en un tiempo donde todo parece amenazarte. Te sientes frágil, indefenso, a la deriva. Tal vez lo que llamas abandono es una operación secreta del cielo para esconderte en la canasta del propósito. Hoy Dios te dice: te escondí no porque seas débil, sino porque eres demasiado valioso para exponerte antes de tiempo. Te guardé no por temor, sino por estrategia. Te mantuve invisible no para negarte, sino para preservarte. Hay momentos en los que Dios necesita que desaparezcas del radar del enemigo, que no entiendan lo que estás haciendo, que no comprendan lo que estás viviendo, que no vean tu avance. Porque tu avance es espiritual, no visible. Sabías que mientras Moisés flotaba parecía perdido, pero desde el cielo, cada corriente del río estaba bajo el control de Dios. Nada estaba fuera del plan. Y así también contigo. Tu historia no está a la deriva. Tu propósito no fue cancelado. Tus lágrimas no fueron desechadas. Estás en la canasta y Dios te está empujando hacia el lugar exacto donde tu destino comenzará a florecer. Si estás en ese tiempo de silencio, de anonimato, de procesos invisibles, no lo maldigas. Bendice el escondite, porque hay una protección misteriosa, donde no hay luz, donde no hay escenario, donde no hay ovación.
pero donde Dios trabaja en lo profundo, en lo eterno, en lo irrompible. Y tal vez, como Moisés, serás sacado del agua por la misma mano que pensabas que era enemiga. Porque cuando Dios es quien te esconde, también es Él quien decide cuándo revelarte. Hoy quiero declarar sobre tu vida que todo decreto del enemigo sobre ti será roto en el nombre de Jesús, que tu escondite no será tu tumba, sino tu sala de incubación profética, que mientras el mundo te ignora, el cielo te prepara. Y si lo crees, escribe ahora en los comentarios: mi escondite es mi victoria. Así sabré que esta palabra está cayendo en tierra fértil. Y no te desconectes, porque lo que viene en el próximo bloque te va a estremecer. Una historia donde Dios escondió a alguien en una cueva, no para castigarlo, sino para revelarle su gloria. Elías en la cueva. Cuando Dios te esconde para hablarte en secreto, Elías era fuego, profeta valiente, confrontador, temido por reyes y adorado por el pueblo. Elías había visto descender fuego del cielo, había desafiado a 850 profetas falsos y los había vencido con la autoridad de Jehová. Pero después de una gran victoria, vino el golpe más inesperado, una amenaza directa de Jezabel. La reina demoníaca lo maldijo, lo señaló, lo persiguió, y Elías huyó, hasta una cueva. Sí, el hombre que había desafiado al infierno, ahora estaba escondido, asustado, deprimido, buscando morir. Pero lo que parecía un colapso emocional era en realidad un retiro divino. Y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Primero Reyes 19:9. Dios no lo reprendió por esconderse. Dios no lo abandonó por sentirse débil. Dios fue a su escondite y le habló. Hay momentos en la vida espiritual donde las amenazas externas nos hacen correr, no por cobardía, sino por agotamiento. Hay batallas que desgastan tanto que hasta los más ungidos necesitan una cueva donde llorar, callar y escuchar. ¿Te suena familiar? ¿Estás tú también en una cueva? ¿Te has retirado del ruido, de la gente, del servicio, incluso del púlpito o del liderazgo porque ya no podías más? ¿Te sientes como un Elías deseando desaparecer? Entonces escucha esta verdad espiritual. No es tu final, es tu escondite. Dios permitió ese silencio para hablarte de otra manera. Ya no será en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento recio. Será en el susurro, en la brisa suave, en esa voz interior que susurra: estoy contigo, no has terminado, tu historia no se cierra aquí. En la cueva Elías no recibió castigo, recibió nueva dirección. Recibió renovación espiritual y, sobre todo, recibió la revelación de que no estaba solo. Él pensaba que era el único fiel que quedaba. Pero Dios le dijo: me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas. Qué importante es esconderse cuando el alma está cansada. El escondite de Dios no es un agujero de derrota, es una sala de revelación. Elías salió de allí con nueva misión, con fuerza renovada y con una revelación más profunda del carácter de Dios. Y tú también lo harás. Tu cueva de hoy será el lugar donde Dios renueve tu visión, sane tu herida y te recuerde que no estás solo. A veces nos resistimos al proceso del escondite porque estamos acostumbrados al escenario, al ruido, al reconocimiento. Pero el cielo no necesita multitudes para darte dirección. Dios te habla en privado, antes de exponerte en público. Y quizás esta es tu temporada de cueva. No te frustres, no te aceleres, no salgas antes de tiempo. Es allí donde vas a escuchar la voz que no se oye en el ruido. Hoy quiero profetizar sobre tu vida, que el Espíritu Santo entre en tu cueva y susurre nuevas instrucciones a tu espíritu. Que recibas sanidad emocional profunda en el lugar del dolor. Que tu escondite se transforme en altar. Y si esta palabra está sanando tu alma,
escribe en los comentarios: mi cueva no es mi final, es mi encuentro con Dios. Eso me mostrará que estás recibiendo revelación y conexión con este mensaje. No te vayas, lo que viene en el próximo bloque es aún más profundo. Verás cómo una mujer escondida en un palacio fue usada por Dios para salvar una nación entera. Esther en el palacio. Cuando Dios te esconde en la posición que salvará a muchos, ella no era una reina. No tenía linaje, ni poder, ni renombre. Era una joven huérfana, criada por su primo Mardoqueo, sin padres, sin estatus, sin influencia. Pero Dios la había elegido, y cuando el palacio de Persia comenzó a buscar una nueva reina, no fue por casualidad. Fue el diseño divino activándose silenciosamente. Esther fue llevada al palacio, pero lo más impactante es que, al entrar, no reveló quién era. No dijo su origen, no mostró su fe, no proclamó su identidad. Dios la mantuvo escondida, aún dentro del trono. Esther no declaró su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Esther 2:10. Dios la puso en el lugar correcto, pero la mandó callar. La posicionó cerca del rey, pero la cubrió de anonimato. Le dio belleza e influencia, pero aún no era el tiempo de usarlas. Porque cuando Dios te esconde, lo hace incluso en medio de la abundancia. Puedes estar en el palacio, rodeado de oro, perfumes y servidumbre, y aún así estar en modo secreto. ¿Por qué? Porque no se trata de comodidad, se trata de propósito. Esther fue posicionada por anticipación. Dios la colocó en ese lugar antes de que la amenaza llegara, antes de que Amán tramara la destrucción del pueblo, antes de que el decreto de muerte fuese firmado. Así es como obra el cielo. Te posiciona antes del peligro. Dios muchas veces te mueve sin explicarte, te traslada sin revelarte todo el panorama, te esconde dentro de estructuras humanas, esperando el momento exacto donde tu voz será la clave para abrir los cielos o detener el desastre. Y eso fue lo que ocurrió. El decreto de exterminio había sido firmado. Todos los judíos serían eliminados. Amán había manipulado al rey. La oscuridad se cernía sobre el pueblo de Dios. Pero entonces, el escondite de Dios se activa. Esther, la huérfana, la oculta, la que nadie conocía, entra en escena. Fue por eso que Mardoqueo le dijo: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Esther 4:14. ¡Aleluya! Dios no solo te esconde para protegerte, te esconde para posicionarte estratégicamente. Esther ayunó, oró, y luego se presentó ante el rey, aún sabiendo que eso podía costarle la vida. El resultado: el enemigo fue desenmascarado, el decreto fue revocado, el pueblo fue salvado, y Dios fue glorificado a través de una mujer que estuvo escondida hasta el momento exacto. ¿Qué te dice esto a ti hoy? Tal vez sientes que tu vida está detenida, que no entiendes por qué estás en el lugar donde estás, que no sabes por qué Dios te tiene callado, sin acción, sin protagonismo. Es porque estás en tu palacio escondido, porque tu voz, tu decisión, tu obediencia serán necesarias cuando llegue el día del decreto, cuando llegue el tiempo de intervenir. Dios no improvisa. Él prepara escenarios en silencio, y tú eres parte de esa estrategia divina. Tal vez no tienes púlpito, no tienes visibilidad, no tienes título, pero escúchame bien, tienes posición espiritual. Estás donde estás porque Dios te necesita allí. No subestimes el escondite, no desprecies el anonimato, porque en cualquier momento el Rey te extenderá el cetro, y lo que digas, lo que hagas, puede cambiar el destino de muchos. Declaro sobre tu vida que no serás un espectador del dolor, sino un instrumento de salvación, que sabrás discernir el momento en que debes hablar, actuar, moverte.
que el escondite en el que estás hoy se transformará en tu plataforma de victoria. Si recibes esta palabra, comenta ahora: fui escondido para salvar a muchos, porque tu obediencia, incluso en el silencio, tiene propósito eterno. No te vayas. En el próximo bloque exploraremos cómo David fue escondido por Dios aún después de ser ungido. ¿Y qué significa eso para quienes ya fueron llamados, pero aún no fueron exaltados? David en el anonimato. Cuando Dios te unge en privado, pero te esconde en lo invisible. David era un joven pastor, hijo de Isaí, el menor de sus hermanos, el que no fue invitado al banquete, el que cuidaba ovejas mientras los demás desfilaban delante del profeta Samuel. Y sin embargo, él fue el elegido, y Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. 1 Samuel 16:12. ¡Qué momento glorioso! El aceite derramado sobre su cabeza, la confirmación del cielo, la unción del Espíritu Santo viniendo sobre él desde ese día. Pero entonces no pasó nada. No hubo trono, no hubo celebración, no hubo proclamación. Después de ser ungido, David volvió a cuidar ovejas. ¿Puedes entender el peso espiritual de esto? Fue ungido para reinar, pero escondido para esperar, porque cuando Dios te unge, no siempre te expone. Primero te llena, luego te esconde. David fue ungido, pero Saúl aún ocupaba el trono, y eso significa que el cielo ya lo había aprobado, pero la tierra aún no lo reconocía. Dios lo cubrió, lo mantuvo en las sombras, lo escondió en los campos, entre ovejas y canciones, porque antes de reinar sobre hombres, debía aprender a ser fiel en lo invisible. ¿Te identificas con esto? Ya has sido llamado, confirmado, lleno del Espíritu, pero ¿sientes que todo está en pausa? ¿Que nadie te ve, nadie te busca, nadie te exalta? Entonces, esta palabra es para ti. Estás en el escondite del proceso, el lugar donde Dios trabaja lo que nadie ve, para prepararte para lo que todos verán. Porque el trono no es lo primero que llega, lo primero es la cueva, el campo, el rechazo, el olvido. Dios permite que te escondas para fortalecer tu identidad en secreto. ¿Sabías que David aprendió a tocar el arpa en soledad? ¿Que peleó contra osos y leones sin testigos? Nadie aplaudía, nadie miraba, nadie lo grababa, pero el cielo tomaba nota. Y cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, ya no era un simple pastor, era un guerrero formado en el anonimato. ¡Qué poderosa verdad espiritual! Dios usa lo que aprendes en lo escondido para darte victoria en lo público. Goliat no fue su primer gigante, fue solo el primero que todos vieron. El escondite secreto es una escuela, una universidad de obediencia, un gimnasio de fe, porque si puedes ser fiel con las ovejas, podrás ser fiel con una nación. Y cuando Dios vio esa fidelidad en David, empezó a mover las piezas. Saúl comenzó a perder el favor. David fue llamado al palacio, primero como músico y luego como guerrero, pero incluso allí aún no era su tiempo de reinar, aún debía ser perseguido, humillado, traicionado. Debía esconderse en cuevas, huir, vivir como fugitivo. ¿Por qué tanta espera, tanto sufrimiento, tanta postergación? Porque los reyes del reino no se forman en la comodidad, sino en la cueva. No se forman en el elogio, sino en la obediencia. David fue escondido para no morir antes de tiempo. Saúl quería matarlo. El enemigo quería apagar su llamado. Pero el escondite de Dios fue su escudo. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 17:8. David entendía que había sido ungido, pero no era su momento. Y tú también debes entenderlo. Puedes tener palabra y no púlpito. Puedes tener unción y no reconocimiento. Puedes tener llamado y no escenario. Y está bien, porque estás en el escondite, y allí también está Dios. No busques salir antes de tiempo.
No te frustres por el aplauso que aún no llegó. Dios sabe cuándo revelarte, y cuando lo haga, nadie podrá detenerte. Hoy quiero declarar sobre tu vida que todo espíritu de ansiedad se quebranta en el nombre de Jesús, que honrarás tu proceso en lo oculto, que tu fidelidad en el campo abrirá puertas que la fama nunca podría abrir. Si recibes esta palabra, escribe ahora en los comentarios: soy ungido en secreto, pero preparado para el trono. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación estremecerá tu corazón. Verás cómo Dios escondió a un bebé en Egipto, y ese escondite salvó a su hijo y preservó la salvación del mundo. El niño Jesús en Egipto, cuando Dios esconde lo divino para frustrar los planes del infierno. La historia que estás a punto de recordar no es solo un capítulo tierno del nacimiento del Salvador. Es una guerra espiritual a escala celestial. Una estrategia divina de escondite y protección, donde el mismo Dios, que podía haber enviado legiones de ángeles, eligió esconder a su hijo recién nacido en la tierra del enemigo. Y él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2, 14, 15. Jesús había nacido. El cielo celebraba, los pastores adoraban, los sabios traían regalos, pero el infierno también se había enterado. Herodes, lleno de miedo, de ira y de espíritu homicida, decretó la matanza de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Fue un acto de desesperación demoníaca. Un intento grotesco de destruir al Redentor antes de que pudiera cumplir su destino. El enemigo no soporta el nacimiento del propósito, y entonces el Padre Celestial actúa, no con relámpagos, no con terremotos, no con truenos desde el cielo. Actúa con silencio, con dirección, con escondite. Un ángel habla a José en sueños: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá. Mateo 2:13. Dios envía a su Hijo al mismo lugar de donde siglos antes había sacado a su pueblo con mano poderosa. Egipto, símbolo de esclavitud. Egipto, tierra de ídolos. Egipto, casa del antiguo opresor. Sin embargo, fue el refugio elegido por el cielo. ¿Sabías que Dios muchas veces esconde lo más sagrado en los lugares menos esperados? José fue vendido en Egipto, y allí se convirtió en salvador de naciones. Moisés fue criado por la hija del faraón, y desde allí fue formado como libertador. Jesús fue ocultado en Egipto, y regresó cuando la amenaza había pasado. Porque el escondite de Dios no siempre es lógico, pero siempre es perfecto. Dios podía haber destruido a Herodes, pero prefirió esconder a Jesús, porque hay batallas que se ganan no enfrentándolas, sino evadiéndolas estratégicamente. Te ha escondido Dios en lugares que no entiendes. Te ha llevado a territorios que te parecen extraños, lejanos, incómodos. Tal vez es porque en ese Egipto está tu protección. Tal vez ese trabajo que no entiendes, esa ciudad donde te sientes invisible, ese ministerio donde no has sido valorado, es el Egipto que preservará tu llamado hasta que sea tiempo de manifestarlo. Jesús estuvo escondido, silencioso, anónimo. No hizo milagros, no predicó, no fue exaltado, fue cubierto hasta el momento preciso. Porque la gloria necesita incubación, el poder necesita madurez, y el propósito necesita el calor del escondite. ¡Qué mensaje más fuerte! Dios no solo nos cubre del enemigo, nos oculta para frustrar los planes del infierno, lo que Herodes quiso destruir. Dios lo hizo inaccesible, y así está haciendo contigo. Mientras el enemigo te busca para matarte espiritualmente, para sabotearte emocionalmente, para desenfocarte con distracciones,
Dios te ha escondido en su refugio. Tal vez te sientes detenido, desconectado, postergado, pero no estás olvidado. Estás escondido. Y en ese escondite, Dios está cocinando el cumplimiento de una palabra profética. Hoy declaro sobre tu vida que todo plan de Herodes espiritual contra tu propósito será frustrado en el nombre de Jesús, que el escondite de Dios se activará como escudo inquebrantable, que regresarás de Egipto con poder, con identidad y con una asignación clara. Y si esta palabra ha tocado tu alma, comenta ahora: fui escondido para escapar de la trampa del enemigo. No te vayas. Lo que viene en el próximo bloque es profundo. Exploraremos cómo una mujer, protegida por el techo de un prostíbulo, fue clave en la conquista del propósito de Dios. Rahab y el techo del prostíbulo. Cuando Dios esconde su plan en lugares despreciados, si Dios te dijera que su próximo movimiento estratégico está escondido en un prostíbulo, ¿lo creerías? Esta historia no solo rompe paradigmas religiosos, sino que revela uno de los secretos más profundos de la manera en que Dios opera en la tierra. Él no escoge los lugares limpios, escoge los dispuestos. No se limita por lo que el hombre desprecia. Él ve propósito donde el mundo solo ve vergüenza. Y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim 2 espías, diciéndoles: «Id, reconoced la tierra, y especialmente Jericó». Y ellos, fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y durmieron allí. Josué 2:1. Paremos ahí. 2 espías enviados por Dios para reconocer la tierra prometida, para preparar la victoria, para abrir las puertas de una nueva etapa para todo Israel, y terminan en la casa de una prostituta, no por accidente, no por lujuria, por estrategia divina. ¡Aleluya! Porque el escondite secreto de Dios no siempre es un templo, a veces es una azotea polvorienta sobre una mujer rechazada. Los espías entraron en Jericó sin saber a dónde ir, y Dios los guió al lugar más inesperado, el prostíbulo de Rahab. ¿Por qué? Porque en esa casa había una mujer que ya creía, una mujer que había oído hablar del Dios de Israel, una mujer que temblaba ante su poder, aunque nunca lo había visto. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:9-11. ¡Qué fe tan pura! Rahab, una mujer que vivía en pecado, ya había creído en Dios antes que muchos de los israelitas que venían de ver milagros, y fue ella quien escondió a los espías. Ella los cubrió, ella los protegió, ella arriesgó su vida, y ese techo, ese lugar despreciado por todos, se convirtió en el escondite más seguro de la ciudad. Porque cuando el corazón cree, el techo se vuelve altar. Estás empezando a ver el patrón. Dios esconde a sus elegidos en lugares que el mundo nunca buscaría. El enemigo los rastrea, los persigue, los quiere eliminar, pero no los encuentra, porque están cubiertos por el favor de Dios, en espacios que solo la fe puede discernir. ¿Y tú? ¿Has sentido que Dios te ha llevado a un lugar raro? ¿A una estación donde tu entorno no refleja tu llamado? ¿A convivir con personas que nada tienen que ver con lo que tú esperabas para tu vida? Podría ser que ese entorno, ese techo, esa ciudad, ese grupo, son parte del escondite estratégico de Dios. Porque Rahab no solo escondió a los espías, también pidió algo. Os ruego, pues, que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Josué 2:12. Ella sembró cobertura y cosechó salvación. Puso su vida por los siervos de Dios, y Dios preservó a toda su familia. Y no solo eso. Rahab fue injertada en el pueblo de Israel.
Se casó con un príncipe llamado Salmón, fue madre de Booz, bisabuela del rey David, y forma parte de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:5. De la ramera al linaje del Mesías, puedes ver lo que Dios hace cuando esconde su gloria en lo despreciado. Hoy te digo esto en el nombre de Jesús. No subestimes el lugar donde estás. No reniegues de las estaciones donde Dios te tiene oculto. No desprecies los techos donde hoy lloras, sirves o esperas. Ese lugar despreciado puede ser tu plataforma de destino. Rahab usó su techo para cubrir a los siervos de Dios, y ese techo la cubrió a ella del juicio. Dios la escondió del enemigo. Usando su fe como señal en la ventana, el cordón escarlata, símbolo de la sangre, la diferenció del resto. Donde otros cayeron, ella fue levantada. Declaro esto sobre ti, que tu escondite será también el lugar donde Dios activará tu linaje espiritual, que los espacios donde hoy pareces insignificante serán las páginas donde Dios escribirá un nuevo capítulo. Que el techo que hoy te cubre, mañana será tu testimonio. Si esta palabra ha estremecido tu espíritu, comenta ahora: mi techo de hoy será el lugar de mi legado. Quédate atento, porque en el próximo bloque exploraremos cómo un profeta escondido por una viuda pobre fue alimentado en medio de una crisis, y lo que eso revela sobre el escondite que sostiene milagros. Elías en casa de la viuda. Cuando Dios te esconde, donde nadie más te sustenta, pero el cielo te respalda, hay escondites que parecen contradicciones. Refugios que a primera vista no parecen seguros. Lugares donde esperas recibir alivio, pero solo encuentras más incertidumbre. Personas que Dios pone en tu camino, no porque tienen mucho que dar, sino porque tienen un corazón obediente y una fe que el cielo puede multiplicar. Así era Sarepta. Así era esa viuda. Así era el escondite que Dios había preparado para Elías después del arroyo seco. Elías había sido instruido por Dios a vivir en secreto en Kerit. Allí, los cuervos, sí, aves impuras según la ley, lo alimentaban. Cada mañana y cada tarde le llevaban pan y carne. Era un milagro inusual, pero constante. Era la provisión sobrenatural en medio del desierto. Pero un día el arroyo se secó, y con él terminó una temporada. No porque Elías hubiese pecado, no porque el favor se hubiese acabado, sino porque el siguiente nivel del plan de Dios requería movimiento, obediencia y una nueva forma de esconderse. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Primera Reyes 17:8-9. Qué palabra más sorprendente, una viuda extranjera, una mujer fuera del pueblo de Israel. Una persona sin recursos. ¿Cómo puede ella sustentar a un profeta? Esto nos enseña algo poderoso. Dios no elige al más rico, sino al más sensible. No busca al más capacitado, sino al más obediente. No bendice al que lo tiene todo, sino al que, teniéndolo poco, dice: sí, Señor. Cuando Elías llega a Sarepta, ve a la mujer recogiendo unos leños. La imagen es triste, desgarradora. Está preparando su última comida, está literalmente esperando la muerte. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Primero Reyes 17:12. ¡Qué declaración tan fuerte! ¿Te ha pasado que tu corazón está igual que esa viuda? Que te sientes al borde de rendirte, que ya no te queda más fuerza, ni fe, ni ánimo, que estás recogiendo los últimos leños de tu esperanza. Pues escúchame, allí es donde Dios manda a su profeta. Allí es donde Dios envía su palabra. Allí es donde el cielo decide hacer un milagro de multiplicación.
Aleluya. Dios no necesitaba que la mujer tuviera abundancia. Solo necesitaba su disposición para obedecer una instrucción profética. Elías le dice algo que, humanamente, suena cruel. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Pitbun 13. Pero Elías no estaba pidiendo por egoísmo, estaba activando el principio espiritual de la primicia. Estaba diciendo, si colocas a Dios primero, aunque sea con lo último que te queda, Él hará que lo poco nunca falte. Y fue así, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Bebó 16. Un milagro diario. No fue una tonelada de harina. No fue una vasija gigante llena hasta rebosar. Fue justo lo necesario cada día, suficiente para no morir, suficiente para ver la fidelidad de Dios, suficiente para creer. Y eso es el escondite de Dios. No es un lugar de exageraciones emocionales. Es un lugar de provisión exacta, de fe sostenida, de obediencia probada, de intimidad fortalecida. ¿Cuántas veces creemos que estamos olvidados, cuando en realidad estamos sostenidos? ¿Cuántas veces pensamos que estamos en el abandono, cuando estamos en la incubadora del cielo? La viuda, al obedecer, se convirtió en instrumento de provisión para el profeta. Y el profeta, al quedarse, activó en esa casa una estación de milagros. Esto no fue un milagro aislado. Fue una temporada sobrenatural de provisión constante. Y cuando todo parecía en calma, el enemigo intentó atacar de nuevo. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la mujer, y no quedó en él aliento. Vino Reyes 17:17. El hijo murió. ¿Te ha pasado eso? Que justo cuando pensabas que las cosas comenzaban a mejorar, algo peor ocurre. Que cuando empezabas a respirar, otra batalla comienza. La viuda, desesperada, le dice a Elías, «Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo». Pero Elías no discute, no se defiende, no acusa. Él toma al niño, lo lleva a su cuarto y ora, y clama, y se tiende sobre él, y ruega al cielo, y entonces Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. El Beit 22. Aleluya. Ese escondite no solo trajo pan, trajo resurrección. No solo trajo sustento, trajo vida donde había muerte. El escondite de Dios no es una zona de sobrevivencia, es un altar de resurrección. Y si hoy estás en un lugar donde parece que todo se secó, donde sientes que Dios te abandonó, que ya no hay recursos, ni esperanza, ni fuerzas, levanta tu cabeza. Porque el escondite donde estás puede estar gestando un milagro eterno. Esa casa pobre fue el lugar donde Dios mostró su gloria. No un palacio, no una sinagoga, una cocina humilde, un techo sencillo, un corazón dispuesto. Hoy Dios quiere usar tu Sarepta para cambiar tu historia. Declaro sobre ti que tu fe crecerá al punto de activar provisión diaria, que tu obediencia desatará protección sobre los tuyos, que el hijo que parecía perdido, ese sueño, ese ministerio, esa promesa, volverá a la vida. Y si esta palabra te está sacudiendo el espíritu, comenta ahora, mi escondite está lleno de vida y de milagros. No te vayas, porque en el próximo bloque verás cómo una madre escondió a su hijo en secreto durante 3 meses y ese niño liberó una nación. Jocabed y el canasto. Cuando Dios te manda a esconder lo que el infierno quiere destruir antes de que existiera el mar rojo abriéndose, antes de que se escribiera una sola línea de los 10 mandamientos. Antes de que el pueblo de Israel cantara su libertad, hubo una mujer, una madre, una guerra silenciosa, un canasto y un escondite. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió
y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Éxodo 2:1-2. El contexto es aterrador. Un faraón, sin temor de Dios, ha decretado la muerte de todos los varones hebreos. La orden es clara: todo hijo que nazca será echado al Nilo. El enemigo no quiere solo tocar la generación presente, quiere destruir el futuro, aniquilar la semilla, cortar el propósito desde el vientre. Y es en medio de ese sistema opresivo, de esa política de exterminio, de ese infierno desatado, que nace Moisés. Un niño con destino de liberador. Un niño que aún sin hablar, despertaba el terror del infierno. Un niño que traía en sus ojos una asignación profética tan fuerte que Satanás intentó matarlo antes de que siquiera caminara. Pero su madre, Jocabed, discierne lo que carga en sus brazos y decide no entregarlo a la muerte. Lo tuvo escondido 3 meses, 3 meses de silencio, 3 meses de estrategia, 3 meses de riesgo, porque el escondite secreto de Dios muchas veces requiere valentía. No es una pasividad, es una posición espiritual. Jocabed no solo escondía a su hijo, escondía el plan de redención de Dios para toda una nación. Y tú sientes que hay algo en tu vida que no puedes exponer todavía, que hay algo grande dentro de ti, pero no tienes espacio para mostrarlo aún, que portas un llamado, una palabra, un sueño, pero necesitas esconderlo. Entonces esta palabra es para ti. A veces, Dios te pide que escondas lo que va a liberar multitudes, porque hay temporadas donde mostrarlo demasiado pronto puede matarlo. No todo lo que Dios te entrega debe ser publicado inmediatamente. Hay promesas que deben ser incubadas, visiones que deben ser guardadas, sueños que necesitan protección antes de manifestación. Y cuando Jocabed ya no pudo esconderlo más, no lo dejó al azar, construyó un canasto, lo cubrió de brea, lo colocó en el río, y tomándolo, lo puso en una arquilla de juncos, y lo colocó entre los juncos a la orilla del río. Éxodo 2:3. Eso no fue abandono, eso fue estrategia divina. La canasta era el escondite flotante de Dios. Un refugio móvil, diseñado por el Espíritu, dirigido por las corrientes y monitoreado por los ángeles. Y adivina dónde termina ese bebé: en los brazos de la hija del faraón, en la misma casa del enemigo. Oh, gloria, el sistema que quiso matarlo fue obligado a alimentarlo. La casa que ordenó su exterminio fue el lugar donde creció, aprendió, se preparó. Así actúa Dios. Él no solo protege, Él redime los sistemas, subvierte las estructuras y convierte la amenaza en cuna de formación. Y años después, ese mismo Moisés, que fue escondido en un canasto, se convierte en el libertador que parte el mar en 2. ¿Entiendes el poder del escondite ahora? Lo que hoy escondes con lágrimas, mañana será la herramienta que Dios use para abrir caminos donde no los hay. Lo que hoy flota sin rumbo, aparente, mañana se estacionará justo donde el cielo lo necesita. Por eso no temas tu temporada de ocultamiento. Dios no ha olvidado tu propósito, no ha cambiado de idea, solo lo está protegiendo hasta el día de su manifestación. Declaro sobre tu vida que lo que portas será preservado por el cielo hasta su tiempo perfecto. Que nadie podrá tocar lo que Dios ya ha ungido, aunque aún esté en pañales. Que el escondite donde hoy lloras será el testimonio donde muchos encontrarán su camino. Y si esta palabra está confirmando lo que sientes, comenta ahora: mi propósito está escondido pero no olvidado. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es impactante. En el próximo bloque veremos cómo Dios escondió a un profeta en un hueco del monte para revelarle su gloria como nunca antes, y cómo eso se conecta con tu proceso actual. Moisés en la grieta de la peña,
Cuando el escondite no te aleja de Dios, sino que te posiciona para ver su gloria, el escondite del que hablaremos ahora no fue una cuna ni una canasta. No fue una casa humilde, ni el techo de una prostituta redimida, ni la tinaja vacía de una viuda en Sarepta. Esta vez el escondite fue una grieta en la roca, un espacio angosto, oscuro, estrecho, pero que se convirtió en la plataforma para una de las experiencias más gloriosas que un ser humano haya tenido con Dios. Y dijo Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Éxodo 33, 21, 22. ¡Qué declaración más impresionante! Moisés había subido al monte para clamar por el pueblo. Había hablado cara a cara con Dios como quien habla con un amigo. Había intercedido por Israel, había ayunado, había escrito las tablas con su propia mano. Y aún así, su clamor más profundo no era por poder, ni por fama, ni por venganza. Era esto: te ruego que me muestres tu gloria. 18. Moisés no quería más bendición, no quería una nueva misión, no quería otra tabla de piedra, quería ver a Dios. Y entonces el Señor le responde con una condición. Le dice: te mostraré mi gloria, pero tendrás que esconderte. Sí, para ver la manifestación más gloriosa de Dios, Moisés tuvo que ser escondido, porque el escondite no siempre es para protección contra el enemigo. A veces es protección contra el impacto de la gloria. Hay niveles de presencia que, si los enfrentas con el alma desnuda, pueden matarte. Hay manifestaciones que requieren un lugar de resguardo, porque la carne no puede soportar la plenitud del Espíritu. Dios le dice: te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano. Imagínate eso por un segundo: el Dios Todopoderoso abriendo la roca con su palabra, creando una grieta en el monte, una cuna de piedra, una caverna personal donde esconder a su siervo, y luego su mano cubriendo el agujero, su gloria pasando frente a él, su espalda revelada. Y quitaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. 23. Moisés no vio el rostro, pero vio la espalda de la eternidad. Vio el resplandor posterior del Rey, y con eso su rostro quedó marcado para siempre. ¿Y qué aprendemos de esto? Que hay momentos en la vida espiritual donde tu deseo de más de Dios no se responde con un escenario, sino con un escondite, con una grieta, con una cueva, con un lugar estrecho donde no puedes moverte, pero donde Dios se revela como nunca antes. El escondite no es un castigo, es un privilegio. Estás en una etapa donde todo parece oscuro, cerrado, silencioso, donde no ves salida, no tienes visibilidad, no hay espacio. Podría ser que Dios te puso en la grieta. Y aunque ahora estés limitado, oculto, incluso presionado, estás a punto de ver pasar su gloria. ¡Qué poderoso es eso! Muchos quieren gloria, pero pocos aceptan el escondite. Quieren revelación, pero no quieren la cueva. Quieren unción, pero no quieren la espera. Hoy el Espíritu Santo te dice: la grieta no te está aplastando, te está posicionando. La roca no te aísla, te protege. La oscuridad no es ausencia de Dios, es cobertura divina previa a la manifestación. Piensa en esto: Moisés no podía ver lo que venía. Solo oía el rugir de la presencia, sentía el temblor del monte y confiaba en la mano que lo cubría. Y cuando la mano se retiró, la gloria había pasado, y eso bastó para cambiarlo para siempre. Más adelante dice la Biblia que cuando Moisés descendía del monte, su rostro resplandecía de tal manera que el pueblo no podía mirarlo. Tuvo que cubrirse, porque el que fue escondido
regresó transformado. Y tú también regresarás transformado de tu grieta. El lugar que hoy parece tu cárcel emocional, el túnel donde sientes que no hay aire, el rincón donde nadie te ve. Es el umbral de la mayor revelación que Dios te ha dado hasta ahora. No te quejes, no huyas, no reniegues. Espera, porque su gloria ya viene de camino. Declaro sobre tu vida que tu escondite se transformará en altar de presencia, que tus oraciones en lo secreto serán respondidas con gloria en lo visible, que la mano de Dios te cubre hasta que su plan se complete, y entonces serás revelado con resplandor. Y si esta palabra te está tocando, comenta ahora: mi escondite es el lugar donde veré su gloria. Quédate atento, porque en el próximo bloque exploraremos cómo un joven fue escondido por sus hermanos en una cisterna. Y ese agujero fue el primer paso para convertirse en gobernador de una nación entera. José en la cisterna, cuando el escondite se parece a un entierro, pero es el umbral de tu ascenso. En el bloque anterior vimos a Moisés ser colocado por Dios en una grieta, una hendidura en la roca, para ser cubierto por la mano divina mientras su gloria pasaba. Aprendimos que el escondite no siempre es para escapar del enemigo, sino a veces para resistir la intensidad del cielo mismo. Pero en este bloque, el escondite toma otra forma. Ya no es una cueva en el monte, ya no es el refugio de un profeta en Sarepta, ya no es el canasto de papiro sobre el río. Ahora el escondite es un pozo, una cisterna, un hueco en la tierra, oscuro, vacío y sin agua. Y cuando José vino a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Génesis 37, 23, 24. José, el soñador. El joven que tenía visiones de grandeza. El hijo amado de Jacob, vestido con túnica de colores. El que portaba un llamado profético incluso antes de entenderlo. Ese mismo José fue traicionado por los suyos y arrojado a un agujero, un hueco seco, sin salida, sin voz, sin luz. Y aquí viene una de las verdades más poderosas de esta serie. Muchos de los escondites de Dios comienzan pareciendo tumbas, porque la cisterna no tiene decoración, no tiene música de fondo, no tiene explicación, solo tiene silencio, oscuridad, y el eco de tus propios pensamientos diciéndote: ¿qué hice para merecer esto? José no pidió tener sueños, Dios los puso en él, y los sueños que Dios da activan batallas que uno nunca eligió enfrentar. Pero el proceso de Dios comienza justo donde tu lógica se descompone. El escondite de José fue brutal, fue injusto, fue emocionalmente desgarrador y fue absolutamente necesario, porque el pozo no fue su final, fue su transporte oculto hacia el cumplimiento profético. ¿Sabes por qué el pozo no tenía agua? Porque no era para matarlo, era para esconderlo momentáneamente, hasta que el convoy de propósito llegara. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. B.25. ¡Aleluya! Mientras José lloraba en la cisterna, ya venían en camino los mercaderes que lo llevarían al siguiente capítulo. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Dios tiene un GPS profético tan exacto que el escondite más oscuro está sincronizado con la llegada del transporte hacia tu destino. Y eso es lo que tú necesitas entender. El escondite no es tu final. Es el filtro que Dios usa para depurar tus emociones, para desconectarte del ego, para darte resistencia y para exponer a los que no soportan tu llamado. Si no hubiera pozo, José nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera Egipto, nunca habría conocido a Potifar. Si no hubiera sido traicionado por la esposa de Potifar, nunca habría ido a la cárcel. Si no hubiera cárcel, nunca habría interpretado sueños. Y si no hubiera interpretado sueños, nunca habría llegado ante Faraón.
Todo comenzó con un pozo, y lo tomaron y lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y 28. ¿Qué significa esto espiritualmente? Que el escondite que tus enemigos usaron para silenciarte será el lugar donde Dios activará tu agenda celestial. Que el rechazo que experimentaste no fue casualidad, fue necesario. Porque si tus hermanos no te odian, te abrazan, y si te abrazan, te quedas en casa, y si te quedas en casa, no cumples tu destino. Lo que parece traición es en realidad la logística secreta del cielo para empujarte hacia tu propósito. ¡Qué profundidad tan poderosa! El escondite de José no solo fue un pozo, fue una cárcel, fue el anonimato, fue la soledad, fue el olvido de los hombres, pero nunca fue el olvido de Dios. Y Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Génesis 39:2. ¿Entiendes eso? En la esclavitud prosperó, en la cárcel prosperó. Porque cuando estás en el escondite de Dios, no importa lo que parezca por fuera. El cielo ya determinó que vencerás por dentro. Declaro sobre tu vida que tu pozo no será tu sepulcro, que el lugar donde te silenciaron será recordado como el sitio donde comenzó tu promoción, que el odio de otros no podrá cancelar lo que Dios diseñó antes de tu nacimiento. Y si esta palabra ha penetrado en tu espíritu, comenta ahora: mi pozo no es mi final, es el inicio de mi propósito. Porque los escondites de Dios no son cárceles, son úteros donde se gesta el destino. Quédate conmigo, Helen, porque en el bloque 12 exploraremos cómo una reina fue escondida en el palacio de un rey pagano, y allí, en silencio, Dios la usó para desatar una liberación nacional. Volveremos a Esther, pero con revelación nueva, distinta, jamás repetida. Esther en modo silencio. Cuando Dios te cubre en palacios enemigos para exponerte en el momento exacto, y si te dijera que Dios puede esconderte en el lugar donde reinan tus enemigos, y aún así preservarte sin que puedan tocarte, y si te dijera que hay momentos en los que el cielo ordena silencio, invisibilidad y anonimato, no como castigo, sino como estrategia para darte dominio espiritual en territorios paganos. Eso fue lo que pasó con Esther. Sí, ya hablamos de cómo ella fue escondida en el palacio real mientras se gestaba el plan del enemigo para destruir a los judíos. Pero lo que aún no exploramos es la dimensión espiritual del silencio que Dios le ordenó guardar. Esther no declaró su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Esther 2:10. Esther fue llevada al palacio, pero no con una misión activa. Fue llevada con una orden de silencio, una estrategia divina de ocultamiento, un escondite en medio del lujo, una cobertura camuflada. No fue el tiempo para hablar, no fue el tiempo para predicar, no fue el tiempo para manifestarse, fue el tiempo para observar, para orar en silencio, para discernir. Fue el tiempo de ser sembrada en terreno ajeno, sin dejar que el terreno la absorba. ¿Puedes entender esto? Dios la plantó en un sistema completamente opuesto a sus valores. El palacio de un rey persa, lleno de mujeres paganas, bajo una cultura de belleza exterior, lujo, sensualidad y manipulación, y en medio de ese sistema, ella permaneció pura, pura en su fe, pura en su lealtad, pura en su obediencia. Esa es la marca de los verdaderos escondidos de Dios. Pueden estar rodeados de corrupción sin corromperse. Pueden vivir dentro del sistema, sin volverse parte del sistema. Esther no necesitó anunciar quién era para ser protegida, porque la cobertura de Dios sobre los escondidos no depende de visibilidad, sino de propósito. Qué profunda es esta revelación. Muchos creen que esconderse es perder visibilidad,
que ser anónimo es perder poder, que callar es ser insignificante, pero Esther nos enseña que el silencio estratégico puede ser la señal de que estás más cerca del cumplimiento profético de lo que imaginas. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Esa fue la pregunta de Mardoqueo. Pero detrás de ella hay una afirmación celestial. Dios te colocó en el palacio antes de que llegara el peligro, porque el escondite de Dios es siempre anticipado. Él no improvisa, Él no reacciona al enemigo, Él prevé, Él programa, Él posiciona. Y escúchame bien, cuando tú estás en silencio por orden divina, no es porque no tienes nada que decir, es porque tus palabras aún no están cargadas con el momento oportuno. Esther fue entrenada en el silencio, aprendió a caminar entre tronos sin hacer ruido, a convivir con reinas destronadas sin perder el enfoque, a recibir favores sin revelar identidad, a cargar un llamado sin necesidad de un púlpito. ¿Cuántas veces te has sentido como ella, viviendo en entornos hostiles, rodeado de personas que no saben quién eres realmente, obligado a ocultar tu fuego interior para no ser aplastado antes de tiempo? Déjame decirte esto proféticamente. Estás donde estás, no por casualidad. Estás escondido en medio del sistema, porque Dios te va a usar para redimirlo. El palacio de Susa no sabía que estaba alojando una bomba espiritual en forma de mujer huérfana. El rey Asuero no sabía que la mujer más poderosa del reino era la que más callaba. Y cuando el decreto de muerte fue lanzado por Amán, cuando el reloj del infierno comenzó a correr, entonces Dios dijo: ahora sí, revela quién eres. Entonces respondió Esther, e hizo saber a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos, ayunad por mí. Esther 4:15-16. Y ahí cambió todo. La escondida se transformó en guerrera. La callada se volvió voz profética, la sumisa se volvió intercesora, la obediente se convirtió en libertadora, porque cuando Dios te oculta, es solo cuestión de tiempo antes de que te exhiba, y cuando lo hace no te expone por belleza, te expone por propósito. Y se presentó ante el rey, y halló gracia ante sus ojos. Esther 5:2. ¿Puedes ver la dimensión espiritual aquí? Dios hace que tu obediencia en lo oculto prepare el terreno para una manifestación gloriosa en lo visible. Pero si Esther se hubiera revelado antes, si hubiera hablado fuera de tiempo, si se hubiese impacientado por demostrar quién era, habría perdido el respaldo del cielo. Y esa es la advertencia para todos los que hoy viven procesos de ocultamiento. No hables antes de tiempo. No te defiendas fuera de estación. No busques el aplauso antes de la asignación. El escondite no es un castigo, es un santuario de preparación. Hoy declaro sobre tu vida que tu silencio será entendido como sabiduría, no como insignificancia. Que tu tiempo de espera activará protección para generaciones enteras. Que cuando el cielo diga habla, tus palabras cargarán el peso de una nación entera. Y si esta palabra está confirmando lo que vives hoy, comenta ahora: estoy escondido, pero estoy en el centro del plan de Dios. No te vayas. Lo que viene en el próximo bloque te mostrará cómo un joven pastor fue escondido entre ovejas mientras sus hermanos eran preferidos, y cómo ese anonimato fue clave para convertirlo en rey. David entre las ovejas. Cuando Dios te esconde en lo ordinario para revelarte en lo eterno, la historia de David es una de las más conocidas de la Biblia. Y, sin embargo, es una de las más incomprendidas. Porque todos hablan del gigante, del trono, del arpa, de los salmos, de la corona, de la ciudad de Jerusalén, pero muy pocos entienden la importancia del campo, del silencio, de las ovejas, del olvido, antes del aceite, antes de la batalla, antes del palacio. David fue escondido, y no por semanas, ni por meses,
por años. Y dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Primero Samuel 16:11. ¡Qué frase más fuerte! David no fue llamado a la fiesta, no fue tenido en cuenta para el banquete profético, no fue presentado ante el profeta. Su padre no creyó que calificaba, sus hermanos no lo mencionaron. Fue dejado atrás, y sin embargo, él era el ungido, él era el escogido, él era el que portaba la respuesta del cielo. Y Samuel dice algo que me estremece: no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga. Aleluya, porque cuando Dios te escoge, no importa quién se haya adelantado, Él detiene la mesa, Él detiene el banquete, Él detiene la ceremonia, Él interrumpe el protocolo para que tú llegues. Pero volvamos al escondite. David estaba con las ovejas, no con guerreros, no con profetas, no con sabios, no con reyes, con ovejas. Y en ese entorno común, repetitivo, invisible, Dios lo estaba formando. Allí, entre el balido de los animales, aprendió a escuchar la voz de Dios. Allí, entre piedras y llanuras, aprendió a afinar su puntería. Allí, sin público ni aplausos, venció leones y osos. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero, yo salía tras él y lo hería. 1 Samuel 17:34. ¿Sabes qué revela eso? Que David peleaba batallas reales, en escenarios invisibles, y lo hacía con excelencia. No necesitó espectadores para dar su mejor versión. No necesitó cámaras para activar su coraje. No necesitó títulos para ejercer su autoridad. Su altar era el campo. Su púlpito era el silencio. Su plataforma era el cielo. Muchos quieren matar gigantes en público, pero nunca han vencido osos en privado. Quieren púlpitos, pero nunca han cultivado ovejas. Quieren honores, pero no saben lo que es levantar un corderito herido de madrugada. Y aquí está el misterio: lo que David hacía con ovejas, Dios lo usaría con ejércitos, porque el escondite de Dios no es un lugar de estancamiento, es una escuela intensiva de carácter. Y ese campo, ese rebaño, esa soledad, fue su escondite. Mientras sus hermanos eran entrenados por Saúl, David era entrenado por el Espíritu. Mientras los otros aprendían a blandir espadas, David aprendía a manejar la onda. Mientras los otros cultivaban músculo, David cultivaba melodías, salmos, oración, dependencia, intimidad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Esa frase no nació en el trono, nació en el campo, nació entre ovejas, nació en el escondite. ¿Y tú te sientes invisible hoy? ¿Estás en una etapa donde todo parece pequeño, rutinario, aburrido? ¿Estás cuidando ovejas mientras otros parecen avanzar? Entonces, estás exactamente donde Dios quiere, porque el anonimato es parte del diseño, el olvido humano es parte del protocolo divino. Dios está enseñándote a vencer gigantes antes de que el pueblo los vea. Está enseñándote a adorar antes de que el arpa suene en el palacio. Está enseñándote a cuidar para que un día puedas gobernar. David no fue ungido en el templo, fue ungido en medio de sus hermanos, pero siguió con las ovejas, porque el aceite no cancela el proceso, solo lo activa. Y aún después de ser ungido, David volvió al campo, volvió a ser el mismo pastor, pero ahora con una unción que estaba creciendo en lo invisible. Dios lo escondió, porque el trono todavía tenía un ocupante, porque su temporada de exposición aún no había llegado. El tiempo y la ocasión acontecen a todos. Eclesiastés 9:11. Pero mientras esperas tu ocasión, no subestimes tu escondite, porque todo lo que hoy haces en lo pequeño será contado mañana como fidelidad en lo mucho. Declaro sobre tu vida que el campo donde hoy sirves será el entrenamiento que abrirá tu próxima puerta.
Que el silencio que hoy vives será la melodía que conquiste el corazón de Dios. Que las ovejas que hoy cuidas serán la llave que te introduzca ante reyes. Y si esta palabra está confirmando tu proceso, comenta ahora: mi campo es la escuela de mi corona. No te desconectes, porque en el próximo bloque veremos cómo un profeta fue escondido en una cueva profunda, y allí no solo se refugió del enemigo, sino que redescubrió la voz de Dios en el susurro del silencio. Elías en la cueva del silencio. Cuando Dios te esconde no para ocultarte, sino para curarte después del fuego, viene el susurro. Después de la batalla, el cansancio. Después del monte Carmelo, la cueva de Horeb, Elías, profeta del fuego, el mismo que desafió solo a 450 profetas de Baal, el mismo que hizo descender fuego del cielo con una oración corta, el mismo que humilló al sistema corrupto del rey Acab y la reina Jezabel, ahora huye. Está agotado, deprimido, solo, herido y escondido. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Ven a Reyes 19:4. ¿Cómo puede ser que un profeta tan poderoso caiga en una desesperación tan profunda? ¿Cómo es posible que el hombre que hizo descender fuego del cielo ya no quiera vivir? La respuesta está en lo invisible. Su alma estaba rota. Porque el cansancio espiritual no siempre es físico, es emocional, es del alma, y el alma cansada te desconecta de tu llamado, te roba la perspectiva, te convence de que estás solo. Elías no había perdido su fe en Dios, pero había perdido su esperanza en sí mismo, y ahí es donde Dios comienza su obra más profunda. No le dice: «Levántate, vete a predicar». No le dice: «¿Dónde está tu fe?». No lo regaña, no lo condena. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: «Levántate, come». Ve, 5. El cielo responde al quebranto con pan. Dios no exige, provee, no empuja, abraza, no ignora, atiende. Y eso es el escondite de Dios en esta historia. No es solo una cueva en una roca. Es un tratamiento celestial para el alma herida de un siervo agotado. Elías come, duerme, vuelve a ser alimentado y después camina 40 días y 40 noches hacia Horeb. Y ahí entra en la cueva. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. B. 9. La cueva no fue solo un lugar de paso. Fue una habitación espiritual, un santuario de restauración. Un rincón donde el alma rota encontró al Dios que no grita, sino que susurra. Dios no le pregunta: «¿Qué haces escondido aquí?», sino: «¿Qué haces aquí, Elías?». No es juicio, es intimidad. Dios no busca información, busca honestidad. Busca que Elías hable no como profeta, sino como hijo, no como líder, sino como herido. Y Elías dice: «He sentido un vivo celo por Jehová, porque han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». B. 10. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido el único fiel? ¿Has sentido que diste todo y aún así te persiguen? ¿Has servido con pasión y nadie lo vio? ¿Has hecho descender fuego y ahora ni tú mismo puedes encenderte? Entonces entiende esto: la cueva no es abandono, es tratamiento, es protección contra ti mismo. Es un abrazo terapéutico del cielo que dice: «Te permito parar, pero no te abandono». Y he aquí, Jehová pasaba. Elías se prepara para ver a Dios, pero lo que viene no es lo que espera. Primero, un gran viento, pero Dios no está en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no está en el terremoto. Luego fuego, pero Dios no está en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. B.
12. Ahí está Dios en lo sutil, Dios en lo íntimo, Dios en lo que solo los que han sido heridos pueden oír, porque cuando has pasado por el fuego, lo que más necesitas no es un espectáculo, sino un susurro. Dios se revela como un silbido suave, porque los que están rotos ya no necesitan que Dios les grite. Necesitan saber que Él sigue ahí, aun cuando todo parece perdido. Ese silbo es la medicina del alma, la prueba de que Dios aún habla, la evidencia de que, aunque los demás se hayan ido, Él no se ha movido, y cuando Elías escucha ese susurro, cubre su rostro, sale de la cueva y recibe nuevas instrucciones. Y Jehová le dijo: «Ve y vuélvete por tu camino». Dios no solo lo sana, lo reactiva, le da 3 nuevas asignaciones: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar. ¿Sabes lo que eso significa? Que la cueva no fue el final, fue el reinicio. Dios lo escondió para reenfocarlo. Dios lo escondió para revelarle el próximo movimiento. Dios lo escondió para que supiera que aún había más, y lo más poderoso. Dios le dice: «Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal». Verso 18. No estaba solo. Su percepción estaba nublada por el dolor, pero la verdad de Dios era más grande que su angustia. Esa es la revelación. El escondite te muestra que Dios aún tiene recursos, aunque tú ya no los veas. Que aún hay redención, aunque sientas que todo ha sido arruinado. Que aún hay voz, aunque hayas perdido la tuya. Hoy declaro sobre tu vida que si estás en una cueva emocional, Dios está ahí contigo, que el susurro del cielo va a entrar a tu interior como bálsamo para el alma, que cuando salgas del escondite, saldrás con dirección renovada, fuerza restaurada y propósito activado. Y si esta palabra está sanando tu corazón, comenta ahora: «En la cueva, Dios me habló y me levantó». No te detengas aquí, porque en el próximo bloque veremos cómo Jesús mismo fue escondido por el Padre en los momentos más dolorosos de su ministerio, y cómo ese escondite en el Getsemaní y en la cruz fue parte del diseño de redención. Jesús en el Getsemaní y en la cruz, cuando el Padre esconde al Hijo para ejecutar el mayor plan de redención. Durante toda esta serie hemos aprendido que Dios esconde a sus escogidos para protegerlos, formarlos, preservar su propósito y lanzarlos en el momento preciso. Pero ahora vamos a mirar el misterio más santo, más desgarrador, más glorioso de todos. El momento en que Dios no solo escondió a un profeta, ni a un pastor, ni a un libertador, Dios escondió a su propio Hijo. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Mateo 26:36. Getsemaní, un jardín, sí, pero no como el Edén. Este no era un jardín de creación, era un jardín de agonía. El lugar donde el Redentor, el ungido, el Mesías, fue escondido para sufrir el peso de toda la humanidad. Getsemaní no fue un espacio de gloria, fue un escondite del alma, un lugar donde el cielo se quedó en silencio y el infierno comenzó a celebrar antes de tiempo. Jesús, que había caminado sobre el agua, Jesús, que había resucitado muertos, Jesús, que había echado fuera demonios, multiplicado panes, abierto ojos y sanado enfermedades incurables, ahora está de rodillas, temblando, llorando, sangrando, suplicando, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y postrándose sobre su rostro, oraba, diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa». Pumba. 37:39. ¿Dónde está el poder ahora? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde están los discípulos? Todos dormidos. El cielo callado,
y el infierno a punto de desatarse. ¿Puedes entender el nivel de escondite que fue este? Jesús fue escondido incluso de la gloria celestial, no para ser castigado, sino porque el precio de la redención exigía un escondite tan profundo que nadie pudiera alcanzarlo. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43. Ni siquiera vino a librarlo, solo a fortalecerlo, porque hay escondites que no están diseñados para escapar, sino para resistir. No son cárceles, son salas quirúrgicas espirituales, donde Dios opera el alma, a solas. Jesús sudó sangre, sus capilares estallaron por la presión, su cuerpo temblaba, y aún así dijo: «Hágase tu voluntad». Y ahí, en ese sí silencioso, el mundo fue cambiado para siempre. En esa decisión tomada en el escondite del alma, el infierno fue vencido antes de que hubiese cruz. Porque la batalla no se ganó en el Calvario, se ganó en Getsemaní. Fue en el escondite que Jesús venció. Fue en el silencio que se selló el plan eterno, pero no terminó ahí. Jesús fue arrestado, fue juzgado en la oscuridad, fue golpeado, escupido, rechazado, y luego fue colgado en un madero, expuesto, sí, pero espiritualmente aún escondido. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27:45. 3 horas de oscuridad. El cielo se oscureció. El velo se cerró. El Padre escondió su rostro. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? B46. ¿Puedes sentir eso? Jesús no solo fue escondido del mundo, fue escondido del Padre, porque el pecado de todos nosotros cayó sobre él. El justo cargó la injusticia, el santo fue tratado como maldito, el cordero fue degollado en silencio, y el Padre lo dejó en el escondite del abandono, no por crueldad, sino por redención, porque solo desde ese lugar se podía liberar la gracia. Y cuando gritó: «Consumado es», no era solo una frase, era la firma del cielo en un plan que solo pudo cumplirse en lo más oculto del dolor. ¿Qué nos enseña esto? Que el mayor escondite de todos fue la cruz, y que desde ese escondite salió la salvación, la vida, la justificación, la victoria. Jesús fue escondido por amor. Jesús fue silenciado para que tú pudieras hablar. Jesús fue abandonado para que tú nunca más lo seas. Hoy declaro sobre tu vida que si estás en un Getsemaní emocional, el cielo está viendo tu fidelidad. Que si sientes que el Padre se ha escondido, estás más cerca de tu victoria de lo que crees. Que el silencio de Dios no es indiferencia, es diseño eterno. Y si esta palabra ha perforado tu alma, comenta ahora: mi escondite es el camino de mi redención, porque a veces el plan de Dios no es salvarte del dolor, es salvar a muchos a través de tu obediencia en medio del dolor. El siguiente bloque será donde veremos cómo la resurrección también comenzó en un escondite, una tumba sellada, que el cielo usó como antesala para la mayor manifestación de poder de la historia. La tumba de Jesús, cuando Dios esconde lo muerto, para resucitarlo con gloria. Durante toda esta serie hemos aprendido que los escondites de Dios no son cárceles, sino incubadoras de destino, que lo que parece olvido es cobertura, que lo que parece abandono es entrenamiento, y que lo que parece final puede ser el principio más grande jamás visto. Ahora llegamos al escondite más sagrado, más milagroso, más glorioso de todos, una tumba sellada, una cueva oscura, un sepulcro prestado, un lugar que simboliza el fin, pero que Dios eligió para esconder el mayor acto de poder que el cielo haya ejecutado en la tierra, la resurrección de su Hijo. Y puesto en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, rodó una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue.
Mateo 27:60. Jesús había muerto, el Hijo del Altísimo, colgado, herido, sepultado, el cuerpo ya sin vida, sin aliento, sin latido. A los ojos humanos todo había terminado. Los discípulos huyeron, los enemigos celebraron. El infierno pensó que había ganado, y el cielo se quedó en silencio. Pero no era un silencio de derrota. Era el silencio de la obra perfecta, porque lo que muchos vieron como entierro, el Padre lo veía como incubación. ¡Oh, qué gloria! El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 Pedro 3:18. En ese sepulcro estaba ocurriendo un misterio invisible. Dios estaba preparando el estallido de su gloria, desde lo más oscuro. Y así trabaja el cielo. Dios no hace alarde de su poder, lo esconde hasta el momento justo. Y luego lo libera con fuerza irresistible. Jesús no resucitó bajo reflectores, no se levantó ante multitudes, no hizo que todo Jerusalén viera su retorno. Y el primer día de la semana vinieron al sepulcro. Mateo 28:1. Solo unas pocas mujeres fieles, un grupo reducido, silencio, amanecer, y entonces y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Pesún 2. Aleluya, el escondite fue abierto, el sepulcro fue sacudido, la muerte fue vencida y la gloria fue revelada. ¿Y sabes lo más impactante? Jesús ya no estaba allí, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Versículo 6. Lo que se sembró en debilidad, resucitó en poder. Lo que fue escondido en muerte, resucitó en gloria. Y eso nos habla hoy a ti y a mí, Helen, porque muchos que te siguen, muchos que escuchan esta serie, muchos que están aquí hoy, están en su propia tumba, emocional, espiritual, relacional, ministerial, económica. Sienten que ya no hay vida, que el sueño murió, que el llamado expiró, que la visión fue enterrada. Pero esta palabra viene con fuego del cielo para decirte, tu tumba es solo el escenario donde Dios va a demostrar que ni la muerte puede detener lo que Él declaró sobre ti. Dios no solo permite que algunas promesas pasen por la cruz, también permite que entren en el sepulcro, pero no para ser olvidadas, sino para ser resucitadas con un poder que nunca podrían haber alcanzado de otra manera. No tengas miedo de estar enterrado. No temas el silencio. No temas el encierro. Porque si Dios te colocó en esa cueva, es porque la resurrección está programada. El terremoto está agendado. El ángel ya tiene la orden. La piedra será removida. Y el mundo verá lo que Dios hizo en el escondite. Declaro sobre tu vida ahora mismo que todo lo que ha sido colocado en el sepulcro espiritual será vivificado por el Espíritu de Dios, que tu identidad resucitará más fuerte, más clara, más sólida, que tu llamado no fue enterrado, fue escondido para resurgir con más autoridad, que tu fe, aunque quebrada, será recompuesta con resplandor. Y si estás sintiendo que esta palabra es para ti, comenta ahora con voz profética: mi tumba es el lugar donde Dios resucita mi destino. Quédate firme, porque será la culminación doctrinal de esta serie antes del cierre emocional y espiritual. Veremos cómo Dios ha prometido esconder a su pueblo en tiempos finales. Y cómo el escondite no solo es parte del pasado bíblico, sino una promesa profética para el remanente fiel. El remanente escondido, cuando Dios promete ocultar a sus fieles en los días más oscuros de la historia, en cada generación, ha habido hombres y mujeres escondidos. No por casualidad, no por castigo, no por miedo, sino por propósito, por fidelidad, por fuego, por santidad.
La historia bíblica nos ha mostrado cómo Dios guarda lo que es suyo. No lo expone al peligro antes del tiempo. No permite que lo que Él llamó con gloria sea consumido por sistemas que no entienden la unción. Y así, como Dios escondió a Moisés en la canasta, a David en el campo, a Elías en la cueva, a José en la cisterna, a Esther en el palacio y a Jesús en la tumba, Dios también ha prometido esconder a su remanente en los tiempos finales. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías 2:3. Esta es una palabra para los días por venir. Una palabra para los que se están alineando con el cielo mientras la tierra se desmorona. Una palabra para ti, Helen, y para cada persona que escucha, lee o comparte este mensaje. Dios va a esconder a los suyos, no en cuevas físicas, sino en su presencia, en su gloria, en su cobertura. Porque en el día del mal me esconderá, en su tabernáculo, en lo secreto de su morada me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Salmo 27:5. ¡Qué promesa más impresionante! El escondite de Dios no es nostalgia bíblica, es una realidad vigente, es una estrategia activa, es una palabra viva. ¿Y quiénes son los escondidos hoy? Los que no buscan fama, sino fuego. Los que prefieren la intimidad al escenario, los que lloran en lo secreto para poder hablar con autoridad en lo público, los que han sido quebrantados, aplastados, ignorados, y aún así siguen creyendo. Ese es el remanente. Los que no doblaron rodillas ante Baal, los que no vendieron su llamado por likes, los que no cambiaron verdad por aplauso, y Dios les dice: yo mismo seré tu escondite. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32:7. ¿Puedes sentir eso? El mismo Dios que permite el horno es el que te esconde dentro de él. Y esto no es metáfora espiritual, esto es doctrina profética. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Isaías 26:20. Esa es la estrategia final del cielo. El remanente será escondido mientras la tierra tiembla. No se trata de miedo, se trata de diseño, de promesa, de seguridad espiritual, porque el mundo entrará en caos. Pero el remanente tendrá cobertura. El juicio caerá sobre los sistemas impíos. Pero los que moran en el escondite del Altísimo reposarán bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Salmo 91:2-3. Ese es el Salmo de los escondidos, no es un poema. Es un manual de supervivencia espiritual para los últimos días. ¿Y qué se requiere para habitar en ese escondite? Obediencia, santidad, rendición, fe inquebrantable, deseo profundo de Dios por encima de todo, porque no todos serán escondidos. Solo los que no buscaron aplausos, sino propósito, no popularidad, sino presencia, no conveniencia, sino cruz. Y Dios les está diciendo hoy: prepárense, porque yo seré su escondite en el tiempo del fin. Declaro sobre tu vida que nada podrá tocar lo que Dios ha escondido en lo alto, que aunque el mundo tiemble, tú estarás en su sombra, que eres parte del remanente que será preservado para ver su gloria manifestada. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmo 92:14. Porque los escondidos no mueren antes de tiempo. Los escondidos son preservados para manifestar la gloria cuando llegue el kairos divino. ¿Y sabes qué más?
Ese escondite es también una trinchera de transformación. Allí Dios te forma, te corrige, te alinea, te prepara para tu rol eterno, te entrena para gobernar en el reino que no tendrá fin. Así que si hoy estás escondido, celebra. Si no eres visto, si no eres entendido, si no eres celebrado, si no eres invitado, eres remanente. Eres reserva, eres parte del ejército oculto que Dios está preservando para lo más glorioso. Comenta ahora con fe y con valentía. Soy remanente escondido para la gloria de Dios. Has llegado al final de esta travesía. No de un video, no de una serie, no de un simple mensaje más. Has caminado a través de los escondites de Dios, y si has llegado hasta aquí, no es por coincidencia. Es porque eres parte del remanente que el cielo está activando en esta generación. No cualquiera escucha hasta el final, no cualquiera busca en lo profundo, no cualquiera soporta los silencios de Dios, las cuevas del alma, las cisternas del proceso o las tumbas del quebranto. Pero tú sí lo hiciste. Por eso, antes que nada, quiero que escribas en los comentarios una frase como testimonio profético de que llegaste hasta aquí. Escríbela con convicción, como un sello de fuego en tu corazón. Soy un escondido de Dios y su gloria se revelará en mí. Sí, coméntalo ahora. Esa frase será tu estandarte, la señal de que eres parte de esta generación que no busca fama, busca fuego, que no se conforma con religión, quiere revelación. Hoy, mientras cierras este capítulo, algo se ha activado en ti. No fue solo conocimiento, fue impartición. El Espíritu Santo ha recorrido contigo cada palabra, cada historia, cada pasaje, y te ha ido hablando al oído. Te recordó que la cueva no es el final, que el Getsemaní no es abandono, que la cisterna no es derrota, que el campo no es olvido, que el sepulcro no es una tumba, es una sala de gloria, y ahora tú sabes que el hecho de estar escondido no significa que Dios se olvidó de ti, significa que Él te está protegiendo, preparando, procesando, posicionando. Hoy has visto que los grandes propósitos nacen en lugares cerrados, en el vientre de la oscuridad, en lo no visto, en lo no celebrado, en lo aparentemente estéril. Y cuando Dios decide revelarlos, nadie puede detener lo que se gestó en secreto. Así que te desafío, en el nombre de Jesús, a que salgas de esta serie con una decisión. No desprecies tu escondite, no murmures contra el proceso, no cuestiones el silencio. No compares tu camino con el de otros. Dios no te puso en la vitrina, porque te está puliendo como una joya que no puede ser expuesta antes de tiempo. Y sabes que, cuando llegue ese tiempo, el mundo no entenderá en cómo sucedió tan de repente, pero tú sabrás que no fue de repente. Fue el resultado de años de fuego oculto, de lágrimas en soledad, de obediencia en lo invisible. Felicitaciones. Eres uno de los que llegó al final, uno de los pocos que lo entendió, uno de los que tienen la marca del aceite que se derrama en lo secreto. Y ahora quiero invitarte a que tomes un paso más. Suscríbete al canal, porque este tipo de palabra no se encuentra en cualquier lugar. Este canal está siendo usado como una trompeta profética para despertar a los escondidos del reino. Cada nuevo video es una nueva cita con el cielo. No pierdas más. Conéctate. Comparte este mensaje con otros. Sé canal. Sé puente. Sé voz. Puede que alguien esté al borde de rendirse, y esta palabra sea la señal que estaba esperando. Dale me gusta al video, no solo como apoyo, sino como acto profético, como diciendo, estoy aquí. Estoy vivo, estoy en el proceso, y no me rindo. Y por último, comenta tu nombre y tu ciudad, para que podamos orar por ti y sepas que hay una comunidad de fuego que también está siendo procesada, escondida, pero jamás olvidada. Este no es el final,
Es el comienzo de una nueva conciencia. Una generación está despertando. Y tú formas parte de ella. Dios te escondió para revelarse en ti. Nos vemos en el próximo video, profeta escondido. Que la gloria de Dios te cubra hasta el día de tu manifestación. Padre Celestial, Dios eterno, hoy llegamos ante ti con el corazón rendido, con el alma abierta, con los ojos humedecidos por cada verdad que nos has revelado en esta travesía. Señor, no venimos a cerrar una serie, venimos a sellar una obra eterna. No venimos a concluir un estudio, venimos a consagrar un altar. Porque lo que comenzó como palabras, hoy arde como fuego en nuestros huesos. Te damos gracias, oh Dios, por cada bloque, por cada enseñanza, por cada historia, por cada escondite sagrado donde tú, con tu mano invisible, has cubierto a tus escogidos a través de los siglos. Hoy entendemos, Señor, que no se trata de esconder para olvidar, sino de esconder para preservar, proteger, preparar, procesar y posicionar. Gracias por los campos donde nos enseñaste fidelidad. Gracias por las cuevas donde nos susurraste con ternura. Gracias por las cisternas donde probaste nuestra fe. Gracias por los palacios donde nos ocultaste entre enemigos. Gracias por las tumbas donde hiciste morir lo que no era eterno en nosotros. Y resucitaste lo que venía del cielo. Hoy, Espíritu Santo, levantamos nuestras manos como señal de rendición y alabanza. Reconocemos que hemos sido escondidos no por castigo, sino por elección, que hemos sido procesados no por olvido, sino por diseño, y que tú, Dios sabio y fiel, jamás permites una lágrima fuera de propósito, ni una herida sin gloria. Sellamos esta palabra con reverencia, con gratitud y con determinación. Que todo lo sembrado en esta serie germine con poder en el corazón de cada oyente, de cada lector, de cada buscador genuino que se ha dejado moldear por ti. Oramos ahora por cada uno de los escondidos que han escuchado este mensaje. Señor, cúbrelos con tu manto de gloria. Escóndelos bajo la sombra de tus alas, protégelos del ruido, del juicio, de la comparación. Guárdalos de los ataques del enemigo, de las críticas injustas, del desgaste emocional. Fortalece sus rodillas cansadas, reanima sus corazones tristes, despierta sus visiones dormidas, alimenta sus sueños que parecían muertos. Abba, Padre, oramos por los que están en cisternas oscuras, sin entender el porqué. Te pedimos que les muestres que no están enterrados, están sembrados, que lo que hoy parece encierro, mañana será plataforma, que lo que hoy huele a muerte, mañana será testimonio. Oramos por los que están en Getsemaní, sudando sangre emocional, luchando con el dolor de la obediencia. Dales fuerza, dales ángeles que los asistan. Hazles oír tu voz suave, esa que no condena, esa que afirma, estoy contigo, no temas, no estás solo. Oramos por los que viven escondidos en palacios, cumpliendo un propósito sin ser reconocidos. Dales discernimiento para callar a tiempo, valentía para hablar cuando sea necesario y gracia para interceder por otros aunque ellos no comprendan su asignación. Oramos por los que están en los campos, sirviendo en anonimato, sin micrófono ni título. Señor, honra su fidelidad, premia su obediencia, llena de propósito sus jornadas simples, que cada oveja que han cuidado sea contada como corona de gloria en el reino. Oramos por los que están en la cueva, como Elías, deseando morir porque sienten que ya no tienen nada más que dar. Espíritu Santo, llévales pan caliente, recuéstalos bajo la sombra, dales tu voz, renueva su llamado, dales nuevas tareas, revélales que aún hay 7,000 que no han doblado rodillas, y oramos por aquellos que ya están saliendo de la tumba, como Jesús.
porque el tercer día ha llegado, que se abran las piedras, que tiemble la tierra, que el ángel ruede los sellos de opresión, que la gloria de la resurrección se manifieste en cada uno de ellos. Padre, activa sus voces, desata su asignación, abre sus bocas con autoridad, llena sus manos de señales y prodigios, llénalos de tu espíritu, hazlos columnas, hazlos trompetas, hazlos columnas de fuego en esta generación adormecida. Hoy declaramos como pueblo que no vamos a rendirnos, que vamos a honrar cada escondite, que vamos a obedecer cada silencio, que vamos a abrazar cada proceso y que vamos a confiar en ti, aunque no entendamos. Sellamos esta serie con la sangre de Jesús, con el aceite fresco del Espíritu, con el fuego del altar encendido y con la promesa eterna de que quienes habitan en el abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Jesús, porque tú también fuiste escondido, porque nos entendiste, porque lloraste, porque callaste, porque sufriste, porque moriste y porque resucitaste, para que nosotros podamos decir con autoridad: fui escondido, pero el cielo nunca me olvidó. A ti damos toda la gloria, ahora y siempre. Amén. Hoy el cielo te revela un misterio escondido entre susurros divinos. Dios no te abandonó. Dios te escondió. Porque cuando la batalla arrecia, cuando el infierno lanza sus flechas, cuando la presión parece insoportable, Dios no te expone, te cubre, no te saca del campo, te introduce en su refugio secreto. Cuando el enemigo ruge con más fuerza, Dios susurra: quédate aquí, bajo mis alas. Aquí no te verán, no te tocarán, no te romperán. Cuando el alma grita: ¿dónde estás, Señor?, el cielo responde: estoy justo aquí, contigo en la cueva. Soy el que te oculta del peligro y te preserva para la gloria, porque en el reino el que es escondido es el que más propósito porta. El que es retirado del ruido es el que está siendo preparado para resplandecer. Allí donde otros ven estancamiento, Dios está gestando nueva unción. Donde otros solo oyen silencio, tú estás aprendiendo a oír el susurro que parte montes. Donde otros creen que te apagaste, Dios está encendiendo un fuego que no se apaga con viento. Dios no te diseñó para exposición prematura, te formó para resistencia estratégica, te escondió, no para siempre, sino hasta que llegue el momento en que tu voz sea necesaria para liberar naciones. El mismo Dios que escondió a Moisés en una canasta, que cubrió a Elías en una cueva, que guardó a David entre ovejas, que silenció a Esther en el palacio, que ocultó a Jesús en una tumba, ese Dios es el que hoy te tiene en su refugio, diciéndote: no estás olvidado, estás incubado. No te quiebres por no ser visto, no reniegues del proceso. No desprecies el escondite, porque mientras otros corren buscando plataforma, tú estás siendo levantado como altar. ¿Sientes que nadie te reconoce? Perfecto, Dios aún no ha quitado su mano de encima. Estás cubierto por el Padre, y nada que esté cubierto por Él puede ser tocado por el enemigo. Esta palabra es abrigo para tu alma, es lámpara en tu noche. Es el susurro del Espíritu que te recuerda: te escondí porque te amo, te oculté, porque tu propósito no puede ser interrumpido. Tu historia no será recordada como la del que se frustró por la espera, sino como la del que esperó bajo alas eternas y salió de la cueva con fuego en los ojos, dirección en la boca y una gloria imposible de ocultar. Aunque estés solo, adora aunque te duela, cree aunque estés en silencio, porque pronto el escondite se abrirá y los que pensaron que habías desaparecido verán que solo estabas siendo revestido. Si hoy pensaste que el silencio de Dios era abandono, si sentiste que ya nadie te ve, que tu llamado se enfrió, que tu fuerza se apagó,
Recibe este mensaje como una carta celestial. Dios te coloca en el escondite secreto y te protege del enemigo. Nos reencontraremos en la próxima cita divina, donde el Espíritu seguirá puliendo lo que estás llamado a portar, seguirá cubriéndote con su gloria y te hará comprender que cuando todos se expusieron, tú fuiste escondido para manifestar algo que ningún ojo ha visto. Hasta pronto, profeta del silencio, adorador de la cueva, guerrero invisible del reino, porque cuando el Padre quite su mano, todos verán que lo que se gestó en secreto fue formado para estremecer la tierra.